Hola a todos. Hoy le damos una vuelta a un material sobre KeePass, el gestor de contraseñas open source. Explica cómo instalarlo, configurarlo y, bueno, las funciones básicas para guardar claves. Y nada más empezar, una cosa que salta a la vista es cómo presenta a KeePass, casi como si estuviera solo en el mundo, ¿no? Quizá falta ponerlo un poco en contexto con otras herramientas. Sí, justo. Ahí hay una oportunidad clara, creo yo. El texto se centra muchísimo en KeePass, 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 y se echan falta esa comparación. Y no hablo solo de KeePass XE, que bueno, es como su evolución natural en muchos sentidos, Claro. sino también con otras alternativas que usa la gente, ¿sabes? Ya sean de código abierto o comerciales, como, pues no sé, OnePassword, Bitwarden, LastPass o incluso los gestores que vienen ya en el navegador o en el sistema operativo. Ya. Sin ese contexto, pues al usuario le cuesta entender por qué elegir KeePass y no cada cosa, qué ventajas tiene o qué inconvenientes frente a otras que igual son mejores en usabilidad o en integración o tienen otro enfoque de seguridad. Claro, porque imagino que cada uno tendrá sus puntos fuertes. Por ejemplo, eso de las funciones avanzadas, ¿no? Ahí seguro que hay diferencias importantes que el material no toca. Exacto. Un ejemplo muy claro es el soporte para llaves de hardware, las típicas YubiKeys, vamos. KeePass XC lo lleva de serie, integrado, y suele ser más robusto, por decirlo así. Ajá. KeePass, en cambio, necesita plugins para esto. Y bueno, ya hemos visto casos como el plugin Key Challenge, que aunque funcionaba, pues añadía cierta complejidad o incluso posibles problemas de seguridad. Entiendo. Este modelo de KeePass, que depende tanto de plugins hechos por terceros que no siempre se auditan a fondo, pues es una diferencia clave con KeePass XC, que integra muchas cosas directamente. No hablar de esto, de las implicaciones de seguridad de los plugins de KeePass, pues deja un hueco importante. Vale. Entonces la sugerencia sería... Añadir una sección de comparativa o algo así. No tiene por qué ser un capítulo entero. Se podría sí poner una sección comparativa, quizás al principio o al final, para situar un poco. O una opción que a mí me gusta más es ir metiendo esos contrastes a lo largo del texto. Ah, vale. Cuando explicas una función de KeePass, pues comentar brevemente, ojo, que KeePass XT lo hace así, o esto es diferente en las soluciones de pago que hacen tal. La idea no es analizar a fondo toda la competencia, sino dar las pinceladas justas para que la gente elija con más información. Entendido. ¿Y cómo serían esas pinceladas? Dame un par de ejemplos concretos. Pues mira, se podría meter una tablita pequeña, muy visual, comparando KeePass con KeePass XC, resaltando diferencias clave, plugins versus nativo, cómo funciona en distintas plataformas, que KeePass a veces necesita mono en Linux o Mac y KeePass XC es nativo, la interfaz o incluso cómo de activa está la comunidad detrás de cada uno. Vale. Luego, al hablar de seguridad, mencionar sí o sí el debate sobre los plugins de KeePass frente a las funciones de KeePass XC, usando el ejemplo de las llaves de hardware o la integración con Windows Hello, por ejemplo. Ajá. Y también un pequeño apunte comparando con las de suscripción. Destacar lo bueno de KeePass, control local total, código abierto, pero también ser honestos con lo menos bueno, que la sincronización puede ser menos sencilla para un novato o que no tienes un soporte técnico centralizado como en las de pago. Muy claro, sí. Otro punto que se toca es lo básico, como la contraseña maestra. Pero quizá, no sé, se podría ir más allá en las buenas prácticas de seguridad, ¿no? Las que son de verdad imprescindibles para usar KeePass sin sustos. Totalmente. Es que esa es un área donde un despiste tonto te puede costar carísimo. El material dice que es la contraseña maestra, vale, pero podría insistir muchísimo más en que tiene que ser extremadamente fuerte. Sí. Y sobre todo remarcar, pero vamos, grabarlo a fuego, algo que a veces se da por hecho. Si pierdes la contraseña maestra, la has liado. No hay manera ni humana ni divina de recuperarla. Adiós a todo. Esto necesita un aviso en rojo y parpadeando casi. Sí, eso de no poder recuperar la contraseña es el corazón del sistema, ¿verdad? Hay que tenerlo clarísimo. Exacto. Y ojo que junto a la contraseña maestra están los archivos llave, los key files. El material podría explicar mejor qué son, es decir, un archivo que funciona como una segunda parte de la clave. Vale. Vale.
cómo usarlos para añadir una capa extra de seguridad muy potente y la importancia crítica de gestionarlos bien, hacer copias de seguridad seguras y separadas de la base de datos, que si pierdes el archivo llave es igual de malo que perder la contraseña, si usas ambos. Claro, te quedas igual. Y además, la necesidad, pero imperativa, de hacer copias de seguridad regulares y seguras del propio archivo .kdbx. No se insiste lo suficiente, ni tampoco en mantener KeePass o la app que uses siempre actualizada para evitar vulnerabilidades. Y dentro de la aplicación hay ajustes de seguridad específicos que se podrían detallar más. Pienso en el autotype, por ejemplo. Justo. Hay configuraciones internas importantes que a veces se pasan por alto. Por ejemplo, KeePass tiene opciones para intentar proteger las contraseñas en memoria, aunque bueno, su eficacia depende del sistema. Pero sobre todo, el uso seguro del autotype es vital. Ah, sí. Explicar cómo funciona está bien, pero hay que detallar cómo configurarlo bien para evitar el phishing. Si no lo atas al título exacto de la ventana, podrías mandar tu contraseña a una ventana falsa que se parece a la buena. Y adiós muy buenas. Entendido. Entonces, la sugerencia es reforzar mucho esta parte de seguridad. ¿Cómo se podría hacer de forma clara en el documento? Pues una buena idea sería crear secciones específicas, quizá con un recuadro, un icono de peligro, algo visual. Podríamos llamarlas las reglas de oro de la seguridad con KeePass y dejar claro que no son opcionales, son requisitos. Vale, reglas de oro. Me gusta. ¿Y qué incluirían? Ejemplos prácticos. Pues a ver, primero, una guía paso a paso para crear una contraseña maestra de verdad. Insistir en longitud más de 15-20 caracteres fácil, mezcla de todo tipo de caracteres y que sea única. Explicar cómo recordarla de forma segura, no en un POSIT, y por qué no se puede recuperar. Primero, una guía paso a paso para crear una contraseña maestra de verdad. Segundo, explicar bien qué es un archivo llave, cómo crearlo, cómo añadirlo como segundo factor, contraseña plus archivo, y la importancia vital de respaldarlo de forma segura e independiente, en un USB cifrado aparte, por ejemplo. Tercero, instrucciones muy claras sobre la estrategia de backups del KDBX, dónde guardarlos, varios sitios, otro disco, un NAS, almacenamiento externo cifrado, nube bien protegida, cada cuánto y advertir del riesgo de fiarlo todo a la sincronización de la nube. Si te hackean el Dropbox, te han pillado la base de datos. Cuarto, un apartado solo para configurar bien el autotype, cómo asociarlo a títulos de ventana, para no meter la pata, quizá mencionar la ofuscación de 2 canales para los más paranoicos. Y quinto, recomendar usar la auditoría interna de KeePass, explicar cómo buscar contraseñas flojas, repetidas, viejas o que hayan salido en alguna brecha, si se usa un plugin para eso, claro. Perfecto. Eso cubre la seguridad básica. Ahora, cambiando de tema, el uso en varios dispositivos. El material habla de portabilidad, sí, pero como que simplifica mucho lo de sincronizar la base de datos, ¿no? Parece fácil y... Es que ahí es donde la comodidad choca con la realidad, ¿sabes? La sincronización es un punto delicado. Presentarlo de usar Google Drive, Dropbox, Nextcloud, SyncThing, como si fuera a darle un botón y ya está. Pues no es realista. Claro. Se omiten problemas reales. Por ejemplo, los conflictos de sincronización. ¿Qué pasa si editas la base de datos en el móvil sin conexión y a la vez en el portátil, y luego los dos intentan sincronizar? ¿Qué versión gana? ¿Cómo lo gestiona KeePass o la app? No explicar esto puede llevar a perder datos o a una frustración enorme. Me imagino el cabreo si has añadido contraseñas en 2 sitios y luego, ¡zas!, a saber qué se ha guardado. Exacto. Y luego está la seguridad del almacenamiento en sí. Vale, el .kdbx está cifrado con tu supercontraseña maestra y quizás el archivo llave, pero subirlo a un servicio de terceros significa confiar en ellos y sobre todo en la seguridad de tu propia cuenta en ese servicio. Ajá. Si alguien entra en tu Google Drive porque tu contraseña es 123456 o no usas autenticación de 2 factores, MFA, pues ya tienen tu base de datos. Cifrada sí, pero ya la tienen para atacarla tranquilamente offline. El material no insiste lo suficiente en proteger esa cuenta de la nube como si fuera Fort Knox. Entendido. Y además no compara los pros y contras de los métodos, nube pública versus nube privada si tienes tu propio Nextcloud, versus sincronización directa P2P con SyncThing, versus hacerlo a mano con un USB cifrado. Entiendo.
La comodidad de la nube tiene su precio si no andas con ojo. Entonces la propuesta es detallar más todo este proceso. Sí, hay que darle mucho más espacio a esa sección, ser más realista. No para asustar, sino para informar bien, que el usuario elija el método que le vaya mejor según su nivel técnico y su nivel de paranoia, y que sepa qué precauciones tomar sí o sí. ¿Vale? Hay que poner las opciones sobre la mesa, ventajas, inconvenientes y sobre todo los pasos para hacerlo bien y seguro. ¿Y qué ejemplos concretos podríamos poner en esa sección ampliada? Pues mira, se podría empezar listando las apps compatibles más recomendadas para cada plataforma, que es una duda típica. KeePass XC para escritorio, KeePass DX o KeePass 2 Android para Android, Strongbox para iOS MacOS. Vale. Explicar un poco cómo configurarlas para que lean el .kdbx desde la carpeta que sincroniza Dropbox, Google Drive, SyncThing o lo que sea. Luego, hablar claro del riesgo de conflictos, explicar cómo intentan gestionar los KeePass y las apps. A veces fusionan, a veces crean archivos de conflicto y dar consejos prácticos. Sincroniza a menudo o intenta editar solo en un sitio a la vez si vas a hacer muchos cambios. Importante eso. Y, fundamental, recalcar lo de proteger la cuenta de la nube, contraseña única y fuerte para ese servicio y, sobre todo, activar la autenticación multifactor, MFA, obligatorio. Sí. Finalmente, presentar brevemente las alternativas a la nube pública, mencionar Nextcloud, autoalojado, si lo tienes, como opción de más control, o herramientas P2P como SyncThing que sincronizan directo entre tus dispositivos sin servidor central. Explicar sus ventajas, privacidad, no depender de terceros, pero también ser claros en que son más complejas de configurar. SyncThing es potente, pero igual no es para todo el mundo. Muy completo, sí. Y ya para ir cerrando, el material cubre bien lo básico, como decíamos, pero pensando en nuestra audiencia, que suele ser técnica, quizás se echan falta explorar cosas un poco más avanzadas, ¿no? O riesgos más específicos de KeePass. Estoy de acuerdo. El enfoque actual en instalar y usar lo justo deja fuera detalles y funciones que a un usuario más cacharrero, digamos, seguro que le interesarían. Y es una pena no aprovechar esa base técnica del público. Claro. Eso es súper útil para automatizar cosas o integrarlo con otras herramientas. Tampoco se entra en detalles de la estructura del archivo .kdbx, que, es muy técnico, pero puede ser interesante para algunos. Ya. Y en cuanto a riesgos más allá de lo típico, ¿como cuáles? Eso de los ataques de memoria suena delicado. ¿Se puede hacer algo? Sí, los ataques de memoria son un riesgo real, sobre todo si el ordenador está comprometido. KeePass intenta protegerse limpiando la memoria donde guarda las contraseñas temporalmente, pero no es infalible. Ya. El material podría mencionar estas protecciones, cómo se activan si se puede y qué más se puede hacer. Configurar que el portapapeles se limpie solo, después de pegar, o estar al tanto de los riesgos de keyloggers o screenloggers si el sistema no está limpio. Vale. Otros temas avanzados que se quedan fuera, estrategias para organizar bases de datos enormes, que es algo que pasa si llevas años usándolo. O cómo gestionar el acceso compartido en un equipo pequeño. KeePass no está pensado para eso, pero la gente lo hace. Se podrían mencionar sus limitaciones y apuntar a alternativas mejores para empresas. Cierto. Y finalmente, se podría profundizar más en el generador de contraseñas, explicar las opciones avanzadas de caracteres, la entropía, o hablar de las opciones de cifrado AES Chacha20 y de derivación de clave Argon 2 que ofrece KeePass, explicando por qué unas son mejores que otras hoy en día. Vale. Un buen montón de temas para usuarios con más nivel. ¿Cómo los metemos sin que el material se vuelva un tocho o se disperse mucho? Pues hay dos caminos, creo. Uno es crear una sección específica al final, en plan, para usuarios avanzados o profundizando, y agrupar ahí estos temas. Ajá. O bien ir metiendo estos puntos donde toque en las secciones que ya existen, pero marcándolos como algo más técnico. Por ejemplo, al hablar de seguridad, una nota sobre ataques de memoria. Al hablar de organizar, consejos para bases de datos grandes. ¿Y ejemplos concretos para esa sección o esos puntos avanzados? Claro. Mira, mencionar que existe el CLI, como CapScript, y que se pueden hacer scripts. Quizá enlazar a la documentación oficial para no enrollarse.
Al hablar de seguridad en el PC, comentar brevemente las protecciones de memoria de KeePass, si se pueden configurar, y recomendar limpiar el portapapeles automáticamente y protegerse de screen loggers, aunque eso ya depende más del sistema. Si se habla de los grupos, dar ideas para organizar bases de datos muy grandes, anidar bien, usar etiquetas, campos personalizados. Tocar el tema del uso compartido en equipos, explicar por qué KeePass no es ideal para edición a la vez, por la sincronización del archivo, los riesgos de conflicto, y mencionar que hay soluciones empresariales para eso, Vaultwarden, Bitwarden, OnePassword Teams, profundizar un poco en el generador, explicar por qué a veces hay que quitar caracteres ambiguos, la I, la L, el 1, la O, el 0, o ajustarse a las reglas tontas de algunas webs y cómo KeePass permite definir patrones, y mencionar los algoritmos de cifrado y KDF, explicando por qué Argon 2 es el preferido ahora. Perfecto. Creo que con eso tenemos los puntos clave. Recapitulando entonces, el material sobre KeePass tiene una buena base, está bien, pero podría mejorar bastante en 4 áreas principales. Primero, darle más contexto. Situar KeePass frente a KeePass XE y el resto de alternativas. Segundo, reforzar, pero mucho, las prácticas de seguridad básicas. La contraseña maestra, fuerte y recuperable. El uso correcto y el respaldo de los archivos llave. Y ser muy disciplinado con las copias de seguridad de la base de datos. Tercero, tratar la sincronización entre dispositivos con más realismo. Explicar los riesgos, conflictos, seguridad en la nube, las precauciones, MFA sí o sí en las cuentas cloud y comparar los distintos métodos que hay. Y cuarto, añadir esa capa de profundidad para el público más técnico, tocar temas avanzados como el CLI, los riesgos específicos como ataques de memoria, cómo gestionar bases de datos complejas y las opciones de configuración más avanzadas. Incorporar estas sugerencias creo que convertiría el material en algo mucho más completo, más fiable y más útil, sobre todo para la gente con conocimientos técnicos que busca una guía sólida para usar KeePass bien y de forma segura. Esperamos que toda esta discusión te sirva de ayuda. Si decides hacer cambios con estas ideas, pues oye, estaremos encantados de volver a echarle un ojo a tu trabajo.